capítulo 24, empezando con el versículo 36. Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Estas son las buenas nuevas de Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor sea con ustedes. Se pueden sentar. Así que ya sabemos por qué mataron a Jesús. Fue por envidia y codicia de los que estaban en el poder y que lo vieron como una amenaza a sus riquezas y a su estatus social. Ellos no querían que este carpintero de Galilea les perturbara todo, pues a pesar de la ocupación romana, ellos tenían una vida, digamos, llevadera. Y Jesús vino a ponerlo todo en peligro con sus palabras y acciones, como por ejemplo cuando volcó la mesa de dinero en el templo. Jesús no fue asesinado porque amenazó al poder de Roma, fue asesinado porque retó al templo, a los sacerdotes y a los poderes religiosos. Y luego, tan pronto como murió, volvió a la vida. Se apareció a sus discípulos y les habló palabras de paz y perdón, y les dijo que fueran e hicieran lo mismo. Entonces, los que vieron a Jesús salieron a decirle a los demás que Jesús, que había muerto, había regresado de entre los muertos y que ellos eran testigos de todo esto. Sabemos que Tomás quiso tocar a Jesús antes de creer. Sin embargo, una vez que los discípulos vieron a Jesús, una vez que tuvieron la oportunidad de hablar con Él y comer con Él, la realidad de lo que había sucedido los transformó individualmente y en grupo. Está claro que nosotros somos de los que Jesús habló cuando dijo: bienaventurados son aquellos que no han visto y han creído. Como personas de fe, nosotros creemos y mantenemos la fe a través de tiempos de bendición y también en tiempos de adversidad. Mantenemos la fe a través de los altibajos de la vida, pues nosotros tenemos la fe en el corazón y en la mente. Y nuestra fe es nutrida a través de la adoración y la relación que hay entre nosotros. Otra cosa es que la resurrección no es algo que pueda probarse, e intentar convencer a las personas que no desean creer es algo inútil, pues muchas veces ellos quieren señalar inconsistencias en la narrativa de la Biblia, como por ejemplo que Mateo tiene la historia de resurrección en Galilea, Lucas en Jerusalén, Juan en las dos partes. En Marcos hay un hombre en la tumba, en Lucas hay 2 hombres, en Mateo es un ángel y en Juan son 2 ángeles. Pero para los creyentes, para nosotros, estas diferencias pueden sugerir que los discípulos no se juntaron para inventar esta historia. Debemos recordar el odio que le tenían a Jesús las autoridades judías. Lo odiaban tanto como para asesinarlo. Pero cuando las historias de la resurrección de Jesús empezaron a circular, las autoridades judías no pudieron mostrar el cadáver de Jesús.
Es verdad que los discípulos podían haber robado el cuerpo ellos mismos, pero el hecho es que ellos estaban tan emocionados por las apariciones de Jesús resucitado que proclamaban sin miedo su resurrección, a tal grado que no solo estaban dispuestos para morir, sino que llegaron a dar voluntariamente sus vidas, y algunos de ellos murieron de la manera más cruel que pueda haber. Los discípulos también renunciaron a sus vidas en muertes igualmente horribles que la de Jesús. Es muy absurdo imaginar que hombres y mujeres darían su vida por algo que ellos mismos supieran que era una mentira o un engaño. Creo que no hay testimonio más creíble que del que prefiere morir en lugar de cambiar su testimonio. Como hemos visto, Jesús se apareció a los que estaban pensando en Él, a los que lo estaban buscando. Y hoy es igual. Jesús siempre está presente en las personas y grupos que lo buscan, para los que honestamente lo buscan. Jesús resucitado está vivo hoy. Es importante también recordar que cuando hablamos de la resurrección tenemos que recordarnos a nosotros mismos que Jesús no fue revivido, que su cuerpo quebrantado no fue levantado solo para vivir de nuevo, sino que fue levantado espiritualmente. Jesús resucitado es capaz de pasar a través de paredes, es capaz de materializarse en lugares y luego desaparecer de nuevo. La muerte y la resurrección cambiaron a Jesús, y la transformación de los discípulos, lo que ahora conocemos como la Iglesia cristiana, ocurrió debido a la resurrección. Los discípulos desconsolados y desilusionados dejaron atrás sus temores y desesperaciones y pasaron de ser cobardes con miedo a ser unos leones valerosos, como unos leones valerosos. Veamos, por ejemplo, la transformación de Pedro, un hombre que había defraudado mucho a Jesús, que lo negó y que huyó. Pero después de la resurrección todo eso cambió. Dejó su escondite y predicó en Jerusalén sobre Jesús y su resurrección. Y como era de esperar, los líderes judíos que habían matado a Jesús arrestaron a Pedro y lo llevaron ante el Sanedrín, el mismo tribunal que condenó a muerte a Jesús. Pero Pedro es llevado ante Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y ante otros hombres poderosos. ¿Y qué hace Pedro? ¿Se esconde? ¿Dice lo siento o hace algo para salir de la corte con vida? Nada de eso. Pedro les dice a estos asesinos que él actúa en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ellos mismos crucificaron y que Dios lo había levantado de entre los muertos. Entonces fue amenazado y le dijeron que no mencionara a Jesús, pero Pedro respondió: ¿a quién debo obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, dijo. Como pueden ver, aquí está cómo los poderosos líderes judíos no pudieron hacer que los discípulos callaran, aún frente a estos asesinos sangrientos, lo que habían visto y que sabían que era la verdad. Este fue el poderoso testimonio de hombres y mujeres como Pedro. Ya no les importaba si los líderes judíos les iban a matar, porque ellos sabían que Jesús había conquistado la misma muerte. Había algo más que confianza y valentía que poseía los discípulos. No tenían miedo porque la resurrección de Jesús significaba que Jesús ya no estaba confinado a la tierra y al tiempo. Su cuerpo llevaba las cicatrices y podía comer pescado y también podía pasar a través de las paredes. Este nuevo Jesús pudo estar con los discípulos cuando fueron arrestados. Él estaba con ellos cuando se enfrentaron al Sanedrín. Jesús estaba con ellos también cuando fueron ejecutados, porque se negaron a callar la verdad del Jesús resucitado. Otro ejemplo de que esto es cierto es la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano. Esteban fue arrestado, también fue llevado ante el Sanedrín. Se hizo la acusación de que él estaba hablando de Jesús y en contra del templo.
y las costumbres de Moisés. Sabemos por la respuesta de Esteban a las acusaciones hechas en su contra que no tenía respeto por el templo ni por las autoridades judías igual que Jesús. Acusó al Sanedrín de asesinato y se nos dice que ellos estaban tan enojados que rechinaban los dientes de coraje. Era natural que Esteban tuviera miedo, pero él no tenía miedo, pues dijo que estaba en la presencia de Jesús resucitado. Él dijo: veo el cielo abierto y el Hijo del Hombre de pie a la mano derecha de Dios. ¿Recuerdan estas palabras? Son las mismas que dijo Jesús cuando lo arrestaron y le preguntaron si él era el Cristo. Jesús les dijo que él era el Hijo de Dios y dijo: el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Fue Cristo resucitado quien estaba con Esteban cuando los que lo acusaban gritaron enfurecidos, lo sacaron de la ciudad y comenzaron a apedrearlo hasta la muerte. Se nos dice que desde ese momento trataron de matar a todos los testigos de la resurrección. La iglesia en Jerusalén fue perseguida y muchos de los seguidores de Jesús fueron arrestados. Yo creo que la razón por la que la iglesia sobrevivió no fue porque tenían un gran plan, ni siquiera fue porque todos habían tomado algún tipo de curso o entrenamiento. La iglesia sobrevivió y creció debido a la presencia de Jesús resucitado. Y hoy es precisamente esa presencia del Señor Jesús quien se reúne con los que ponen la fe en Él, pues adoramos a un Señor resucitado, que vive, que no está confinado por ninguna restricción física, ni tampoco está confinado por ninguna teología o tradición humana. Jesús habla a los que confían en Él. Esto es lo que significa la resurrección hoy en día. Hemos leído acerca de los encuentros que Jesús tuvo con los que estaban en el camino de Emaús, con María en el jardín, con los discípulos en el cuarto cerrado. Pero lo que realmente importa es que Jesús es alguien con quien también nosotros nos encontramos y que está aquí con nosotros hoy. Amén.